Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando bastante revuelo en la comunidad artística, especialmente en el mundo de la actuación. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir y más específicamente sobre su, digamos, aparente ignorancia en las principales ceremonias de premios. Sé que muchos de ustedes tienen opiniones fuertes al respecto, y yo también, así que vamos a analizar esto a fondo. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y me animarían a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir es, sin duda, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y su fama se ha extendido a nivel internacional gracias a novelas como *Erkencikus* y *Doğu un Evkaderindir*. Su talento, carisma y belleza son innegables. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es posible que a pesar de su popularidad y éxito, no haya sido reconocida consistentemente en los premios más prestigiosos? Esta es una pregunta compleja con múltiples capas. No creo que haya una sola respuesta, sino una combinación de factores que contribuyen a esta situación. Y ojo que esta es mi opinión basada en observaciones y análisis, así que si tienen una perspectiva diferente, me encantaría leerla en los comentarios. Primero, debemos considerar la naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento. Hay muchísimos actores y actrices talentosos compitiendo por un número limitado de nominaciones y premios. A veces simplemente la competencia es muy feroz y aunque Demet haya hecho un trabajo excelente, otros pueden haber sobresalido aún más en ese año específico. Esto no significa que Demet sea menos talentosa, sino que simplemente las decisiones de los jurados son subjetivas y pueden variar enormemente. Segundo, es importante reconocer que los premios a menudo reflejan tendencias y preferencias dentro de la industria. Algunos años, ciertos tipos de actuaciones o géneros pueden ser más favorecidos que otros. Por ejemplo, si la mayoría de los miembros del jurado prefieren dramas serios a comedias románticas, es más probable que los actores y actrices que trabajen en dramas tengan una mayor probabilidad de ser nominados y premiados. Demet, aunque ha demostrado versatilidad, es más conocida por sus papeles en comedias románticas, lo que podría ser un factor en su falta de reconocimiento en algunos premios. Tercero, y aquí entramos en el terreno de la especulación, podría haber factores políticos o de relaciones públicas en juego. La industria del entretenimiento es, después de todo, un negocio, y las relaciones, las campañas de promoción y la influencia de los estudios pueden jugar un papel importante en quien recibe atención y reconocimiento. No estoy diciendo que esto sea necesariamente el caso con Demet, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. A veces los actores o actrices con mayor respaldo de un estudio o una agencia de publicidad pueden tener una ventaja a la hora de ser considerados para premios. Otro punto que creo importante mencionar es la percepción que se tiene sobre las comedias románticas en general. A menudo este género es visto como menos serio o profundo que otros como el drama o el thriller. Esto puede llevar a que las actuaciones en comedias románticas sean subestimadas, incluso si son excepcionales. Demet ha demostrado una gran habilidad para la comedia, con un timing perfecto y una capacidad para conectar con el público que es realmente admirable. Sin embargo, a veces, este tipo de talento no se valora tanto como las actuaciones más dramáticas. Además, el hecho de que Demet haya alcanzado la fama a través de la televisión, especialmente con novelas que han tenido un gran éxito comercial, podría haber influido en la forma en que es percibida por algunos críticos y miembros de la industria. A veces existe un cierto esnobismo hacia los actores que provienen de la televisión, especialmente si se trata de producciones populares y masivas. Esto es injusto, por supuesto, pero es una realidad que debemos tener en cuenta. Otro aspecto importante a considerar es la trayectoria profesional de Demet. Si bien ha tenido un gran éxito en la televisión, es posible que aún esté en proceso de construir una reputación sólida en el cine o en otros formatos más prestigiosos. Los premios a menudo valoran la diversidad de roles y la capacidad de un actor para transformarse y asumir diferentes tipos de personajes. Demet, a medida que avance en su carrera, tendrá la oportunidad de demostrar su versatilidad y, con suerte, obtener el reconocimiento que merece. También es crucial recordar que los premios no son la única medida del éxito de un actor. La popularidad, el impacto cultural y la conexión con el público son igualmente importantes, si no más.
Demet ha logrado construir una base de fans leales y apasionados que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Su influencia en las redes sociales y su capacidad para generar interés en sus proyectos son prueba de su éxito. Al final del día, el reconocimiento del público es, en muchos sentidos, más valioso que cualquier premio. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que podemos llamar el motivo oculto que mencionaba en el título. Esta es la parte más especulativa de todo esto, y quiero dejar claro que es simplemente una teoría basada en observaciones y rumores que he escuchado. Podría ser completamente falsa, así que tómenlo con pinzas. Algunos sugieren que la personalidad de Demet, su franqueza y su independencia, podrían no ser del agrado de ciertos sectores de la industria. En un mundo donde la imagen pública y las relaciones son tan importantes, ser percibido como difícil o independiente puede tener consecuencias negativas. No estoy diciendo que Demet sea difícil, pero sí que ha habido rumores sobre su forma de ser y su manera de manejar las cosas. También existe la posibilidad de que haya habido conflictos o desacuerdos con ciertas figuras influyentes en la industria. No voy a entrar en detalles sobre esto porque no tengo pruebas concretas, pero he escuchado historias de que Demet ha tenido diferencias creativas o desacuerdos contractuales que podrían haber afectado su reputación. En última instancia, la razón por la que Demet Özdemir no ha sido tan reconocida en los premios como algunos esperan sigue siendo un misterio. Es probable que sea una combinación de factores, incluyendo la competencia, las preferencias de la industria, la percepción de las comedias románticas y posiblemente algunos factores políticos o de relaciones públicas. Lo que sí es cierto es que Demet es una actriz talentosa y exitosa que tiene mucho que ofrecer, y espero que en el futuro reciba el reconocimiento que se merece. Para resumir, hemos explorado las posibles razones por las cuales Demet Özdemir no ha sido tan reconocida en los premios como algunos esperan. Hemos analizado la competitividad de la industria, las preferencias de los jurados, la percepción de las comedias románticas y la posible influencia de factores políticos y de relaciones públicas. También hemos destacado la importancia del reconocimiento del público y la trayectoria profesional de Demet. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que por favor dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Demet merece más reconocimiento? ¿Cuáles creen que son las razones por las que no ha sido tan premiada? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco 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 asterisco. Bien, profundicemos aún más en este fascinante tema. Porque la pregunta sobre el aparente desaire a Demet Özdemir en las ceremonias de premios no es solo sobre una actriz individual, sino que toca nervios sensibles dentro de la industria del entretenimiento, la cultura mediática y la percepción del talento femenino. Asterisco asterisco la competencia feroz, un mar de estrellas brillantes asterisco asterisco. La industria del entretenimiento, particularmente en un país con una rica tradición teatral y cinematográfica como Turquía, es un campo de batalla constante. Innumerables actores y actrices, muchos de ellos con años de formación y experiencia, luchan por los mismos roles, los mismos contratos y, en última instancia, el mismo reconocimiento. En este contexto, destacar es una tarea hercúlea. No basta con ser bueno, hay que ser excepcional, memorable y, a menudo, también contar con la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Las nominaciones a premios son, por definición, limitadas. Incluso si Demet entrega una actuación impecable en una temporada, podría encontrarse compitiendo contra otros actores que han interpretado papeles aún más resonantes, conmovedores o simplemente más a la moda según las preferencias de los votantes. La subjetividad inherente al proceso de evaluación significa que no hay garantías, incluso para los artistas más talentosos. Pensemos, por ejemplo, en los prestigiosos premios Altın Kelebek, uno de los galardones más importantes de Turquía. Cada año cientos de actores y actrices son considerados, pero solo un puñado logra obtener una nominación. La competencia es tan intensa que incluso actores consagrados con una larga trayectoria pueden no ser nominados en un año determinado. Asterisco asterisco tendencias y preferencias, el viento cambiante de la industria asterisco asterisco.
La industria del entretenimiento es notoriamente voluble, sujeta a tendencias y modas pasajeras. Lo que es popular hoy puede ser olvidado mañana. Esto se aplica no solo a los géneros preferidos por el público, sino también a los tipos de actuaciones que son aclamadas por la crítica. En algunos años, los dramas históricos o las películas de acción pueden ser el centro de atención, mientras que en otros, las comedias románticas pueden estar relegadas a un segundo plano. Si la mayoría de los miembros del jurado tienen una inclinación particular por un género específico, es probable que los actores y actrices que trabajen en ese género tengan una ventaja en el proceso de selección. Demet Özdemir, aunque versátil y capaz de interpretar una amplia gama de roles, es principalmente conocida por su trabajo en comedias románticas. Si bien ha demostrado su talento en dramas como Doğduğun un Evkaderindir su imagen pública está fuertemente asociada con personajes alegres, divertidos y románticos. Esto podría ser un factor en su falta de reconocimiento en algunos premios, especialmente aquellos que tienden a favorecer actuaciones más serias o dramáticas. Relaciones públicas y campañas, el arte de la persuasión ***. En el mundo del entretenimiento, la percepción lo es todo. La forma en que un actor es percibido por el público, la crítica y la industria puede tener un impacto significativo en su carrera, incluyendo sus posibilidades de ser nominado y premiado. Las campañas de relaciones públicas y promoción son herramientas poderosas que pueden influir en esta percepción. Los estudios de cine y las agencias de representación invierten grandes sumas de dinero en campañas diseñadas para destacar a sus clientes y generar interés en sus proyectos. Estas campañas pueden incluir entrevistas en revistas y programas de televisión, apariciones en eventos públicos, y una fuerte presencia en las redes sociales. Si Demet Özdemir no cuenta con el mismo nivel de respaldo de un estudio o una agencia de publicidad que otros actores, podría estar en desventaja a la hora de ser considerada para premios. No estoy sugiriendo que Demet no tenga un buen equipo de relaciones públicas, pero es posible que no tengan los mismos recursos o la misma influencia que algunos de sus competidores. El estatus de la comedia romántica, un género subestimado ***. Como mencioné anteriormente, las comedias románticas a menudo son vistas como menos serias o profundas que otros géneros. Esto es un prejuicio injusto que ha persistido durante décadas. Muchos críticos y miembros de la industria tienden a subestimar las actuaciones en comedias románticas, incluso si son excepcionales. Se asume erróneamente que hacer reír es más fácil que hacer llorar, y que los actores que trabajan en comedias románticas no necesitan el mismo nivel de habilidad o dedicación que los que trabajan en dramas. Esto es, por supuesto, una falacia. La comedia requiere un timing perfecto, una gran capacidad de improvisación y una profunda comprensión de la condición humana. Demet Özdemir ha demostrado una y otra vez que posee todas estas cualidades. Su timing cómico es impecable, su capacidad para conectar con el público es innegable, y su habilidad para transmitir emociones complejas a través de la comedia es realmente admirable. Sin embargo, a pesar de su talento, es posible que su trabajo en comedias románticas no sea valorado tan alto como el de otros actores que trabajan en géneros más prestigiosos. El prejuicio contra la televisión, un camino difícil hacia el reconocimiento ***. Otro factor que podría estar influyendo en la forma en que Demet Özdemir es percibida es el hecho de que alcanzó la fama a través de la televisión, especialmente con novelas que han tenido un gran éxito comercial. A pesar del auge de la televisión de alta calidad y las plataformas de streaming, aún existe un cierto esnobismo hacia los actores que provienen de la televisión, especialmente si se trata de producciones populares y masivas. Algunos críticos y miembros de la industria pueden ver a los actores de televisión como menos serios o artísticos que los actores de cine o teatro. Esto es, por supuesto, una generalización injusta, pero es una realidad que debemos tener en cuenta. Demet Özdemir ha demostrado su talento tanto en la televisión como en el cine, pero es posible que su trayectoria en la televisión haya afectado su imagen pública y sus posibilidades de ser reconocida en los premios. La importancia del reconocimiento del público, el verdadero barómetro del éxito ***. Es crucial recordar que los premios no son la única medida del éxito de un actor. La popularidad, el impacto cultural y la conexión con el público son igualmente importantes, si no más. Demet Özdemir ha logrado construir una base de fans leales y apasionados que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Su influencia en las redes sociales y su capacidad para generar interés en sus proyectos son prueba de su éxito.
Al final del día, el reconocimiento del público es, en muchos sentidos, más valioso que cualquier premio. Los premios son una forma de validación por parte de la industria, pero el amor y el apoyo del público son lo que realmente sustenta una carrera. *** El motivo oculto, rumores y especulaciones ***. Ahora, llegamos a la parte más especulativa de todo esto. Como mencioné antes, algunos sugieren que la personalidad de Demet, su franqueza y su independencia, podrían no ser del agrado de ciertos sectores de la industria. En un mundo donde la imagen pública y las relaciones son tan importantes, ser percibido como difícil o independiente puede tener consecuencias negativas. No estoy diciendo que Demet sea difícil, pero sí que ha habido rumores sobre su forma de ser y su manera de manejar las cosas. También existe la posibilidad de que haya habido conflictos o desacuerdos con ciertas figuras influyentes en la industria. No voy a entrar en detalles sobre esto porque no tengo pruebas concretas, pero he escuchado historias de que Demet ha tenido diferencias creativas o desacuerdos contractuales que podrían haber afectado su reputación. Estos rumores son, por supuesto, difíciles de verificar, y es importante no tomarlos demasiado en serio. Sin embargo, es posible que hayan contribuido a la percepción que algunos tienen de Demet y, por lo tanto, a su falta de reconocimiento en los premios. Conclusión. Un futuro prometedor ***. En última instancia, la razón por la que Demet Özdemir no ha sido tan reconocida en los premios como algunos esperan sigue siendo un misterio. Es probable que sea una combinación de factores, incluyendo la competencia, las preferencias de la industria, la percepción de las comedias románticas y posiblemente algunos factores políticos o de relaciones públicas. Lo que sí es cierto es que Demet es una actriz talentosa y exitosa que tiene mucho que ofrecer. Ha demostrado su versatilidad tanto en la televisión como en el cine, y ha construido una base de fans leales y apasionados que la admiran y la apoyan incondicionalmente. A medida que avance en su carrera, tendrá la oportunidad de seguir demostrando su talento y, con suerte, obtener el reconocimiento que se merece. Quizás en el futuro veamos a Demet Özdemir alzando un premio al Kelebek o recibiendo elogios de la crítica por un papel dramático. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y celebrando su éxito, independientemente de lo que digan los premios. Porque al final del día, el verdadero barómetro del éxito de un actor es la conexión que logra establecer con el público, y en eso, Demet Özdemir ha demostrado ser una maestra. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que por favor dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Demet merece más reconocimiento? ¿Cuáles creen que son las razones por las que no ha sido tan premiada? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.